Bienvenidos a nuestro site virtual, Tecnología y Oportunidades en la Educación Universitaria, creado por el equipo número 9 conformado por Nicole Moreno y mi persona, María Gato. En nuestro site abordamos temas de herramientas TICs y la educación, cómo influye una sobre la otra y la manera correcta de utilizarlas. Pero, antes de comenzar con esto, iniciaremos mostrando nuestro site. Creamos el site de la forma más intuitiva posible, con una interfaz simple que ofrece al usuario una mejor experiencia, con imágenes simples que favorecen el entendimiento de los temas. Ahora, para introducir el trabajo de investigación realizado, primero se debe tener claro qué son las TICs. Son una red de nuevas e innovadoras herramientas de trabajo que son utilizadas diariamente en la realización de actividades cotidianas, facilitando la elaboración de la tarea y brindando un sistema de realización más eficiente y tecnológico, restando y facilitando el trabajo hecho por la mano humana. El renglón de las TICs que se ha ido acoplando en el área educativa ha generado el término de tecnología educativa, la cual engloba todas las herramientas de las TICs asociadas con la educación y el desarrollo de competencias en los niños y jóvenes. Su implementación ha sido sumamente controversial, pues supone un cambio drástico en el sistema educativo, y padres y profesores afirman que las TIC retrasan el aprendizaje y no permiten que los jóvenes se concentren. El nivel de certeza de estas acusaciones será evaluado en este site, el cual está sustentado por un previo trabajo de investigación. Planteamiento del problema. La tecnología ha ido evolucionando de manera casi exponencial en los últimos 20 años y esta evolución ha significado un cambio en el modelo de la vida del hombre, ya que poco a poco la tecnología se ha ido adaptando a nuestras necesidades y costumbres, facilitando trabajo y tiempo en áreas cotidianas. En otros casos, la tecnología incluso ha creado formas nuevas de realizar el trabajo de los humanos, por medio de máquinas o sistemas inteligentes que no necesitan que una persona los controle para operar, sino que lo hacen de forma autónoma, con una programación previa. Todo esto ha significado un cambio en la forma de la vida de las personas de todo el mundo. Esta revolución ha ido acompañado de un nuevo avance en el mundo y ha sentado las bases de una economía del conocimiento, en la que éste desempeña un papel fundamental en la actividad humana, el desarrollo y transformaciones sociales. Esto, por lo tanto, presupone la conjunción de dos partes inseparables, la pedagogía y la tecnología. La actividad educativa es una de las más complejas en el ser humano. Es por ello que se ha investigado y se investiga la operatividad de distintos modelos educativos que produzcan aprendizaje significativo y activo del estudiante. Durante los últimos 10 años, la introducción de la tecnología en la educación ha permitido realizar actividades interactivas que faciliten el desarrollo de competencias en los estudiantes y además hace más llevadero el proceso del aprendizaje. Estas herramientas han ido evolucionando y actualmente contamos con la educación en línea. Esta promete ser un método innovador de estudio en el cual alumnos y profesores interactúan por medio de un entorno virtual de estudio, pero cada uno sin salir de su hogar, oficina o lugar de donde se encuentren más cómodos. Arasim et al. En 1995 dice: el aprendizaje en red, las redes tecnológicas permiten la interacción no solo entre estudiantes, sino también entre estos, expertos y fuentes de información, para así acumular conocimiento de manera progresiva y desarrollar habilidades. Fin de la cita. Pero así como esta innovadora forma de educación tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, pues este tipo de aprendizaje es impersonal, no hay interacción presencial entre el profesor y el alumno. Las redes han cambiado el concepto de comunicación educativa, las formas en las cuales interactuamos las personas y las diferentes modalidades para que se interactúen el profesor y los alumnos. Por lo tanto, si bien ya no es un obstáculo a la ubicación espacial en la cual pueden estar los participantes de la acción educativa, los tiempos en el que pueden estar ubicados y la tipología de lenguaje que pueden movilizar sí puede causar ciertos inconvenientes. Uno podría ser las posibles fallas técnicas, ya sean por un fallo de luz, la caída en internet o el no tener equipos suficientemente capacitados para realizar las actividades y exigencias. Otra problemática sería la brecha digital, es decir, la presencia de algunos colectivos que por sus características de edad, de distintos tipos de déficit, sea cognitivos, físicos o psicomotores, de género o situación económica o visión cultural, se han visto privados de poder acceder a determinadas tecnologías, bien como consumidores o bien como productores mediáticos. Por lo tanto, planteamos la siguiente pregunta principal.
evaluar de qué forma podrían afectar las TICs como herramientas de estudio a la calidad de estudios y desarrollo de competencias de los jóvenes universitarios latinoamericanos de pregrado que cursan materias virtuales, debido a que establece como consecuencia la manera, ya sea positiva o negativa, en la que las TICs se desempeñan en el área educativa. Las preguntas secundarias las utilizamos para obtener respuestas más claras de la pregunta principal y además adentrarnos en el contexto que nos rodea. Nuestras preguntas secundarias son: ¿de qué forma se implementan las TICs en el material educativo? ¿Cuál es la influencia que tiene el profesorado en el proceso de aprendizaje del estudiante en la materia virtual que imparte? ¿Cómo transcurre el proceso de desarrollo de competencias con las materias virtuales? ¿Cuáles son las limitaciones tecnológicas que se presentan en el momento del proceso de aprendizaje en línea? Hoy en día, la tecnología ha avanzado a niveles insospechados por la humanidad. Es por esto que Rivero y compañía en el 2013 explicaron que las TICs constituyen un elemento didáctico fundamental en la educación de hoy, ya que utilizadas correctamente no solo representan un elemento de apoyo a la educación, sino que también permiten un mejor desarrollo de las habilidades en los estudiantes. Aunque en muchos casos, por diversas razones, no se les saca el máximo potencial. Esto, según diversos autores como Rivero, Valero, Lombillo y Aria, entre los años 2012 y 2018, es causado principalmente por la ignorancia del profesorado, ya que muchos profesores no saben cómo implementarlas correctamente en clase, o peor aún, algunos ni siquiera lo hacen. Señalan la importancia que recae sobre el profesor y la necesidad que representan las instituciones educativas de ofrecerle a éste distintas maneras para aprender a utilizar correctamente las TICs en el aula de clase. Asimismo, Rodríguez y compañía en el 2019 señalaron algunas ventajas de las TICs en el aula de clase, que en su mayoría son aprovechadas por el estudiante, resumidas en la flexibilidad y comodidad que refleja tanto para el estudiante como para el profesor. La opción de realizar las actividades en cualquier lugar y de forma más organizada y dinámica. También está la facilidad que esta presta tanto a los estudiantes como a los profesores, pues estos pueden comunicarse e intercambiar información sin la necesidad de un espacio físico y ahorra la necesidad de reunirse en algún punto para pedir cualquier tipo de información. Otro punto claro a tener en cuenta, según Lombillo y compañía, que en el 2017 dijeron que las TICs no solo son implementadas en educación a distancia, sino que éstas también pueden ser utilizadas dentro del aula de clase, ya sea con actividades que los estudiantes deban realizar en sus computadoras, como también el uso de contenido visual y audiovisual en el aula de clase. Estrategias que a la vez les resultan más cómodas a los profesores y más dinámicas e intuitivas a los estudiantes. Para concluir, Aria en el 2018 aclaró que por ahora las TIC son utilizadas como métodos de apoyo a la educación tradicional, pero resalta que esto irá cambiando poco a poco, y con el paso del tiempo, en algún futuro, las TIC se implementarán de más distintas e innovadoras maneras y cada vez en más estrategias. La siguiente pregunta que abordaremos es: ¿cuál es la influencia que tiene el profesorado en el proceso de aprendizaje del estudiante en la materia virtual que imparte? La influencia del profesorado es otro punto sumamente importante para comprender la implementación de las TICs en la educación, ya que la interacción del profesor sobre el estudiante es un factor clave a la hora de percibir la información. El estudiante amerita de la atención y asesoría correspondiente para tal propósito, como lo es la correcta enseñanza. Lo positivo de las TICs en este ámbito es que la comunicación se realiza de forma síncrona y asíncrona, dependiendo del móvil y de la conveniencia que ambas partes convengan. Según Abella y compañía en el 2008, señalaron que el enfoque que el profesor le da a la asignatura afecta directamente a los conocimientos que obtendrán de los estudiantes, y también será el factor clave que determine si la actividad elegida es bien aceptada o no por los estudiantes, si a estos los motiva la actividad, si despierta en ellos curiosidad o por el contrario, sienten desdén a la hora de realizarla. Por esta razón,
Brito y Cawthorne, en el 2018, opinaron que aunque el aprendizaje se efectúe de manera virtual, siempre debe establecerse un contacto humano con el profesor, ya que la deshumanización no permite gozar de la educación y las enseñanzas dadas por él. Piensan que por esta razón, los profesores tienen la tarea de formar continuamente a los estudiantes, estén o no en la misma aula de clase, ya que es su deber como profesores, enseñar y guiar a los estudiantes. Así es como Santoveña y compañía realizaron un experimento en el 2019, en el cual los estudiantes reemplazaron el foro tradicional por un debate en Twitter, lo cual fue sumamente gratificante para la mayoría de ellos, logrando una experiencia atractiva y divertida que incentiva a los estudiantes a querer participar en ella. De esto se ha concluido que la forma en la que se implementan las TICs en el aula de clase, así como el enfoque que se les da a estas, es algo sumamente importante, pues para Hernández y Torrijos, en el 2018, existe una responsabilidad que recae completamente sobre los profesores y docentes, ya que a ellos les corresponde realizar y analizar las estrategias a utilizarse. Al mismo tiempo, los profesores deben estar correctamente capacitados para ejercer sobre las TIC, ya que muchos de ellos cuentan con edades mayores a los 45 y son considerados menos tecnológicos y eficientes en los ámbitos a los que las TIC se refieren. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo transcurre el proceso de desarrollo de competencias con las materias virtuales? El transcurso del proceso de desarrollo de competencias está íntimamente vinculado con las TICs, las cuales representan un cambio irreversible y necesario que tarde o temprano llegará a todos, por lo que es inútil aplazar este proceso, por lo que es sumamente importante mantener a la comunidad actualizada ante los constantes cambios y mejoras que las TICs presentan, y en especial énfasis a los profesores. Esto, según Peirats y compañía, que en el 2018 enfatizaron que los docentes están directamente vinculados con la experiencia que gozará el estudiante, ya que el enfoque que estos últimos le den a las TIC será la forma en la que los estudiantes la utilizarán, y si el profesor llegara a ignorar algún factor importante u omitir pasos en la explicación de la misma, afectará directamente al estudiante y su forma de desarrollar las competencias necesarias. Ante todo esto, Almaraz y compañía en el 2018 admitieron que perciben un mayor grado de motivación en los estudiantes cuando estos realizan actividades con TICs. Realizan las actividades en la comodidad de sus hogares, con estrategias más intuitivas e innovadoras que impulsan su creatividad. Todo esto lleva a un desarrollo más efectivo y eficiente de competencias en los estudiantes, debido a la simpatía que estos sienten por las estrategias tecnológicas. Mientras más cómodos se sientan los estudiantes con las estrategias, mejor transcurrirá el desarrollo de habilidades y conocimientos. Así, Lozano y compañía en el 2018 aseguraron que mientras más motivados estén los estudiantes, se verán más atraídos a investigar sobre el tema, debido a la curiosidad que las TIC despiertan en ellos. Pero para Nadal y compañía, que en el 2019 aclararon que todo lo mencionado anteriormente puede lograrse solo con la correcta implementación de las TIC, no solo por el medio online, sino también en el aula de clases. Una opción muy efectiva para comprobar si los estudiantes se sienten cómodos o no con la estrategia escogida por el profesor. Para ello exponen el concepto de metacognición, concepto con el cual se les aplican actividades a los estudiantes en los cuales estos realizan actividades de toma de conciencia, respondiendo preguntas y resolviendo paradigmas. Con el mismo sistema, un profesor puede determinar qué competencias están más o menos desarrolladas en los estudiantes y establecer un plan de estudio personalizado que cubra las necesidades más deficientes y así el estudiante mantenga sus competencias equilibradas. Por todo esto, las TICs cumplen el objetivo de desarrollar en el estudiante competencias de una manera más eficiente, porque tiene la capacidad de determinar cuáles son las competencias que presentan deficiencias y en base a estas busca la manera más correcta para satisfacer la necesidad desarrollada. Por último, tenemos la pregunta secundaria: ¿cuáles son las limitaciones tecnológicas que se presentan en el momento del proceso de aprendizaje en línea? Cuando de TIC se habla, Mercader y compañía en el 2018 señalaron que hay que tener muy claro cuáles son las barreras que se presentan en el momento del aprendizaje, pues una vez se tengan identificadas, se puede proceder a erradicarlas de la forma más efectiva posible. Estas barreras afectan no solo a los estudiantes, sino también a los profesores. Según Cole y compañía,
expusieron en el 2008 que muchos centros de educación no cuentan las horas que invierten los profesores ejerciendo las TICs, por lo que causan un sobresaturamiento de trabajo en ellos, y en la mayoría de los casos, los profesores cuentan con un límite de tiempo a la hora de ejercer las TICs, y los mayores afectados de esta situación suelen ser los estudiantes. Pero también existen factores tecnológicos. Según Aguayo y compañía, realizaron en el 2019 un estudio en el cual notaron que los estudiantes pierden la motivación cuando encuentran links inactivos en las páginas en las que navegan, y además prefieren no permanecer demasiado tiempo en sites desordenados y que no sean llamativos. Ambos factores pueden ser fácilmente evitados con un régimen de revisiones periódicas. Por todas estas razones, Campos y Ramírez en 2017 advirtieron que la integración de las TICs a la educación no sería un proceso sencillo, pues según ellos existe un factor adicional a los anteriores mencionados, y es la nueva generación que posee el llamado gen tecnológico, el cual les permite comprender más rápidamente las herramientas tecnológicas y además facilita su manejo con ellas. Por el contrario, los docentes mayores a cierta edad deben desarrollarlo con ayuda de terceros o prácticas que deben realizar ellos mismos. A pesar de todo lo anterior mencionado, Maciá y Garreta observaron en el 2017 que la principal barrera que existe es la barrera cultural, pues son muchos los padres y profesores que se oponen a la integración de estas nuevas tecnologías a las aulas de clase. Agregaron también otros factores como la infraestructura y instalaciones de equipos con los cuales disponen las instituciones educativas, los profesores y los estudiantes. Esto de la mano con la disposición económica con las que cuentan las familias de los estudiantes y profesores. Por todas estas razones, la integración de las TICs será un proceso lento que tendrá que superar múltiples barreras, pero que al fin y al cabo todas podrán ser superadas si se lleva de la forma correcta. Gracias a las investigaciones expuestas en el presente informe, se puede concluir que las TICs aplicadas correctamente como herramientas de estudio pueden afectar al desarrollo de competencias en los jóvenes, y la calidad de los estudios está íntimamente vinculada con el profesorado y la manera en la que éste elabore las actividades y estrategias correspondientes. La participación del profesorado es un elemento clave en la integración de las TICs en el aula de clase. Por tal motivo, este debe contar con la preparación correspondiente, ya que un profesor ignorante en el ámbito de las TICs no las incorporará de manera satisfactoria, por lo que sus estudiantes no se sentirán satisfechos con el material dado, ni desarrollarán las competencias con la eficacia esperada. Pero también encontraremos el factor económico, pues puede resultar un limitante a la hora de ejercer la tecnología educativa, ya sea que la falla económica esté en el instituto educativo como en el estudiante que ejercerá la educación tecnológica. Esto debido a que si no se poseen los equipos necesarios, el proceso de aprendizaje no puede fluir satisfactoriamente. Por todo esto, para la correcta ejecución de las TICs en materias virtuales, son necesarios varios factores como lo son servicio de luz en el hogar o área en la cual se realizarán las actividades virtuales, equipos tecnológicos suficientemente capacitados para realizar la actividad y constante conexión a Internet. Además, se debe disponer de un espacio cómodo y adecuado en el cual el estudiante pueda sentarse y concentrarse en terminar la actividad. La tecnología educativa trae consigo diversos avances tecnológicos, los cuales pueden potenciar el sistema de educación actual de manera exponencial, siempre y cuando se sepa aprovechar todo su potencial sin desperdiciar sus herramientas y propiciando un ambiente cómodo y satisfactorio para la enseñanza. Para finalizar, agregamos que tanto el site virtual como el presente video son realizados cumpliendo con las debidas referencias bibliográficas, haciendo uso de las normas APA, tanto a la hora de referenciar la información expuesta como las imágenes y videos seleccionados. Todo esto permite evitar el plagio de ideas y además sustenta la información dada con fuentes confiables. Este ha sido todo el video. Esperamos que disfrute la experiencia en el site virtual y que pueda aclarar todas las dudas que pueda tener sobre el tema de las TICs y la educación. Hasta la vista.